empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bienvenidos amigos de Matermundi, un programa más de Testimonios de Esperanza. Hoy tenemos aquí en el estudio a Natalia, una persona que tiene un testimonio muy bonito que contarnos, porque además de acompañar a enfermos y haber tenido diferentes experiencias de acompañamiento, pues ella tiene una historia muy bonita que contarnos de conversión. Esperamos que os guste a todos vosotros. Bienvenida, Natalia. Bueno, pues cuéntanos, para aquellas personas que no te conocen, un poquito quién eres y qué has venido a contarnos. Bueno, pues yo nací en una familia católica, me eduqué en un colegio también católico y he vivido la fe desde pequeña en casa, de una manera normal. O sea, se reducía básicamente pues eso, a ir a misa los domingos, y sí es verdad que en casa había bastante devoción por parte de mis padres a los santos y bueno, pues más o menos como se suele vivir la fe, de una manera bastante tibia. Me casé con Paco, mi marido, tuvimos 4 hijos. Yo trabajaba en televisión, en producción, y me encantaba mi trabajo, fui muy feliz desarrollándolo. Pero cuando ya tuve a mi primer hijo sentí que mi camino, mi puesto ya no estaba en la televisión, sino que estaba en casa con mis hijos, y mi deseo era enorme de ser yo quien cuidase a mis niños y no tener que delegar eso en ninguna otra persona. Y entonces mi marido y yo llegamos a ese acuerdo de que él se ocupaba de traer el dinero a casa y yo me ocupaba de todo el tema familiar. Y bueno, hemos tenido 4 hijos maravillosos, que es la mayor bendición del mundo, junto con mi conversión, que fue poco después de tener a mi 4ª hija. Y solo puedo dar gracias a Dios por todo, la verdad, porque han sido demasiados regalos en mi vida. Y sinceramente, no sé por qué, sobre todo el tema de mi conversión, no me siento digna para nada de un regalo tan grande, y no paro de dar gracias a Dios, porque no se me ocurre otra cosa. Lo demás es todo viene de Él, y toda mi vida a partir de mi conversión ha sido llevada por Él, por el Espíritu Santo, que me ha ido llevando donde Él me ha ido queriendo poner. Cuéntanos cómo era tu vida y cómo ha ido funcionando antes del momento fuerte del encuentro con el Señor. Bueno, hubo momentos así un poco más rebeldes, como por ejemplo pues eso, en la juventud, ¿no? Pues que sí, el Señor siempre estaba, pero digamos que el egoísmo primaba. Entonces no había problema si alguna vez decidía faltar a misa, pues porque yo no lo sentía. Sabía que era una obligación ir los domingos a misa, pero digamos que no me causaba dolor si alguna vez fallaba. Pero bueno, sí que he tenido devoción a los santos, me lo inculcó mucho mi padre. De hecho, durante mi carrera, que estudié la carrera de Derecho, San Pancracio me acompañaba en todos mis exámenes, no tenía ningún problema de plantar mi imagen de San Pancracio con su perejil puesto. Siempre he tenido mucha devoción a Santiago Apóstol, toda mi vida he veraneado en Galicia, y Galicia la tengo muy en mi corazón. Y Santiago Apóstol, pues es en quien siempre me encomiendo cada vez que hago un viaje, junto con San Cristóbal, bueno. Pero no había mucho más. O sea, Jesús, María, hice la comunión, no hice la confirmación. Me confirmé ya después de mi conversión. Y bueno, pues hasta ahí. Me casé por la iglesia, por supuesto, o sea, educación cristiana. Todo, digamos, lo que yo consideraba normal.
Con todos estos acontecimientos que te han ido ocurriendo, ¿cómo fue ese clic donde todo cambia y llega el momento del encuentro con el Señor? Bueno, lo que ocurrió es que cuando yo dejé ya definitivamente la televisión y ya había nacido mi cuarta hija, yo tuve un deseo fuerte de hacer voluntariado. Y quería hacer voluntariado con los sin techo. Entonces, bueno, pues lo que son las cosas del Señor, que Él te habla a través de otras personas, ¿no? Pues estando una mañana en el parque, como todas las mañanas con mi hija, pues yo ya justo, es que además fue muy gracioso porque fue como el día anterior, o sea, de repente un deseo muy fuerte de hacer voluntariado con los sin techo. Entonces me puse a hablar con una amiga en el parque y ella me empieza a contar que está haciendo voluntariado con los sin techo. Y justo, pues allí mismo, o sea, a 2 minutos andando de mi casa, y todo cuadraba, porque era en un horario que a mí me permitía poder irme de casa sin dejar desatendido a mis hijos, porque era por la noche, cuando ellos ya estaban dormidos. Entonces, ese fue ya como el primer acercamiento. Empecé a hacer acompañamiento por las noches con la gente que vive en la calle, y mi corazón ya empezó a palpitar cada vez más fuerte. El amor se iba colando de una manera impresionante, el amor fraternal. Me veía llorando al volver a casa porque era muy duro lo que te encontrabas y al mismo tiempo te sentías muy impotente, querías ayudar a toda esta gente, no sabías cómo. Y eso fue la primera andanza. Entonces, bueno, en febrero del 2009 fue cuando se produjo un hecho en mi vida que yo en ese momento no reparaba, pero sí sentí que algo había pasado. Sé que es porque 7 años después la Virgen me lo mostró. Yo iba andando por la calle, era época de Cuaresma, era en el mes de febrero, y era una mañana muy fría y yo iba andando por una calle, por Marceliano Santa María, y había un mendigo en el suelo, tirado. Y entonces le vi y le miré, y su mirada me conmovió. Y entonces me iba, pero volvía mi mirada y sentía esa mirada profunda. Y eso pasó. Y yo me iba y volvía y le miraba. Y entonces me metí en el coche y fue como si el mundo se parase. Sentí como un desconcierto y me quedé ahí pegada en el volante sin saber qué hacer. Y lo que hice fue encender el coche e irme a la parroquia de San Agustín, que es mi parroquia. Y empecé a sentir una necesidad de Dios muy grande, muy grande. Me tiraba horas delante del Santísimo, empecé a ir a misa diario. Recuerdo que mi madre me decía, ¿pero dónde vas? Y decía, a misa. Me decía, pero si hoy es lunes. Y no entendía nada. Y yo tampoco lo entendía, solo sentía una sed de Dios muy grande. Entonces empecé a empaparme de todo lo que me acercase a Dios. Empecé a leer vidas de santos, empecé a conocer oraciones que yo desconocía y que increíblemente el Espíritu Santo iba haciendo que se fuesen interiorizando dentro de mí, y me veía rezando oraciones larguísimas que no sabía ni cómo se habían metido dentro de mi cabeza, porque además yo soy bastante desmemoriada. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya fue el Señor el que fue... Bueno, me di cuenta que tenía un desconocimiento absoluto de mi fe. Era impresionante y decía, ¿cómo puede ser que haya ido toda la vida a un colegio supuestamente religioso, que haya crecido en una familia cristiana? Y no tenía ni idea de cosas tan ahora que veo, que me resulta increíble, como lo que era una custodia, que era una adoración eucarística, que Jesús estaba vivo en el sagrario, que realmente estaba vivo y que estaba ahí, que me escuchaba y que me podía hablar. Por supuesto, cuando una amiga mía que me ayudó mucho en mi camino de fe, bueno, en realidad dos, Susana y Ana María,
me dijeron que Dios me podía hablar y decía, pero ¿cómo que Dios me habla? O sea, eran cosas que yo me quedaba fascinada, pero ¿cómo que Dios habla? Sí, Dios te puede hablar, tienes que estar atenta, tienes que abrir tu corazón, tienes que escuchar. Y entonces en todo ese proceso me daba cuenta que efectivamente que Dios te habla y te puede hablar directamente al corazón o te puede hablar a través de un acontecimiento que dices, madre mía, ¿y esto? Y te das cuenta que no son coincidencias, que son providencias. O te hablaba en boca de otra persona y decías, es que me está hablando el Señor a través de esta persona. Pero bueno, todo ese juego del Señor lo vas conociendo y te va fascinando, claro, porque al final es como jugar al pilla-pilla y dices, es que te he pillado, Señor, es que me has hablado aquí, en este momento, en este acontecimiento, en esta persona. Entonces, bueno, todo era fascinante, realmente yo vivía con una alegría tan grande, y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues todo esto fueron años de ir saltando de donde el Señor me mandaba. Pasé de estar con los sin techo a Madre Teresa Calcuta, acompañando a los ancianos que estaban sin recurso alguno y que las hermanas recogían. Viví una alegría inmensa en esa residencia. Luego he conocido muchas residencias, pero he de decir que ninguna se asemeja a Madre Teresa Calcuta, porque allí se vive una alegría enorme, la alegría de Dios. Las hermanas tratan a cada uno de los enfermos o de los ancianos, porque también hay enfermos de SIDA, como si fuese el mismo Jesús, y todo eso, claro, es una proyección de amor la que ves, ¿no? en cada una de las hermanas, y un agradecimiento y una alegría en cada una de estas personas que vive allí. Bueno, luego me llevó pues eso, a otro convento a hacer con los pobres, a entregar alimentos con los pobres, que es donde yo realmente me sentía más plena y más feliz. Necesitaba tocar la carne del enfermo, necesitaba estar cerca de los pobres, pues porque ahí es donde me encontraba con el Señor. Luego vinieron muchos más regalos, luego vino Medjugorje. La Virgen, yo desconocía la existencia de Medjugorje y la Virgen me llevó, me atrapó en una imagen que encontré en una iglesia, la del Espíritu Santo. De repente vi una imagen que me resultó, bueno, es que literalmente me atrapó esa imagen. Era una imagen de la Virgen que yo la veía guapísima. Y entonces la cogí y por detrás hablaba de Medjugorje y hablaba de San Juan Pablo II, de la devoción que tenía a Medjugorje, y hablaba de la misa diaria, del rezo del Santo Rosario. Bueno, tuve conocimiento de que existía un sitio en el mundo elegido por la Virgen que se llamaba Medjugorje, y empecé a rezar, y empecé a pedirle a la Virgen que me llevara, y que me llevara, y que me llevara, porque sí que sabía que era ella la que te llevaba. Y hubo cosas muy bonitas con esta imagen, porque yo volvía a esa iglesia y cada vez que me encontraba esas imágenes me las llevaba todas. Dejaba una propina y me las llevaba todas. Y las iba dando, y las iba dando a quien la Virgen me pedía que le fuera dando, porque hubo algún momento muy especial, pues de dársela a una persona que me encontré en una consulta, una oftalmóloga, que se la di porque se vino abajo en el momento que tenía que atender a mi hijo, porque le acababan de detectar un cáncer y se lo acababan de decir justo en ese momento por teléfono. Y yo sentí esa necesidad de darle esa imagen de la Virgen. Y años después me la encontré y ya había superado su cáncer, y me dijo que esa imagen le había acompañado durante todo su proceso, sus operaciones, y que siempre, en todo momento, había estado en cada ciclo de quimio, siempre había estado junto a ella. Y bueno, y al final llegó el momento de ir a Medjugorje. La Virgen me llevó, fue un regalo maravilloso, me dio unas gracias preciosas allí, preciosas, sentí muchísimo la presencia de la Virgen. Me costó mucho irme a Medjugorje porque era como abandonar el cielo. Realmente los sitios donde se ha aparecido la Virgen sientes su presencia muchísimo. Medjugorje, Lourdes, Fátima, he estado en todos sitios. Es cierto que se nota esa paz, esa alegría que flota en el ambiente y que sientes que es de ella, no puede ser de otro lado que del cielo, ¿no? ¿Y qué más? Pues la Virgen me puso en mi camino a dos niños que han sido un regalo muy grande en mi vida. Uno es Alex,
Providencialmente hoy vengo a dar esta entrevista cuando es el día de su cumpleaños. Hoy me lo ha dicho su madre Mónica, a quien adoro. Es una persona en la que la Virgen nos unió a las dos y nos queremos muchísimo. Fue la Virgen la que me llevó a un encuentro con ella en la capilla del Niño Jesús. Fui con mi hija Valentina. Supuestamente tenía una alergia medicamentosa que no era tal. Tras unas pruebas se detectó que no, que a pesar de haber tenido unas urticarias tremendas, no había esa alergia, sino simplemente era la Virgen que nos quería llevar allí. Y entonces, cuando estábamos Valentina y yo rezando un rosario en la capilla del Niño Jesús a la Virgen, que es preciosa esa capilla, os recomiendo que vayáis, en agradecimiento, porque fue un susto muy grande, ¿no? El pensar que no pudiéramos medicarla si tenía una enfermedad fue un susto muy grande, y cuando me dijeron que no tenía ningún tipo de alergia, estábamos rezando, bueno, un rosario igual que este, que lo he traído también por Alex y por Mónica, porque ellos lo tienen, porque se lo dio mi hija Valentina. Pues se dio la vuelta una mujer que se llama Mónica y que es oncóloga, ginecóloga, oncóloga, y me dijo, no sé, había escuchado rezar el rosario y dijo, soy Mónica, mi hijo tiene leucemia, se llama Alex, y sé que la vida de mi hijo no está en manos de los médicos, sino en manos de la Virgen. Bueno, ella dice que vio en los ojos de mi hija Valentina una luz muy grande que le acompañaba todo su camino de cruz. Y bueno, a partir de ahí decidimos dejarla, bueno, unos minutos después de separarnos de ella, después de haber entablado una conversación preciosa, mi hija Valentina dijo, mamá, deberías haberle dejado tu teléfono. Y entonces, bueno, dejamos una carta y dije, tienes razón, Valentina. Entonces la buscamos por todo el Niño Jesús. Fue difícil porque imaginaros lo que es aquello, pero al final dimos con la enfermera que dijo, yo sé quién es, subir a esta planta de oncología, y entonces ella ya no estaba. Dejamos una carta con mi teléfono y con un rosario igual que este, y a partir de ahí vino muchísima oración. Yo, gracias a Alex, aprendí el poder de la oración. El poder de la oración, porque empecé a mover muchísima oración, y Mónica y yo estábamos siempre unidas en todo ese proceso de enfermedad de su hijo, Alex, que finalmente se ha curado y ya está en el colegio. Era una leucemia muy mala, pero la Virgen fue quien le curó. Y bueno, y fue un regalo muy grande en mi vida, la verdad, Alex. Así que hoy es que su cumpleaños, pues le tengo muy presente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo supe yo cuál fue mi conversión? ¿Cómo fue mi conversión? Durante todo este tiempo yo, pues os podéis imaginar, rezaba muchísimo y leía muchísimas vidas de santo. Y en las vidas de los santos me daba cuenta que muchos de ellos sabían el momento exacto de su conversión. Y yo quería saberlo. Quería saber qué había pasado, en qué momento el Señor había cambiado mi vida y me había llenado de esa sed tan grande de Él. Entonces, en un retiro espiritual que hice con el Padre Jorge el último día, ya era domingo, ya nos íbamos, y recé el último rosario. Y mientras rezaba el rosario en una de esas bolitas, le dije a la Virgen, Madre, muéstrame el momento en el que tu hijo cambió mi vida. Y ahí vino el regalo. La Virgen me mostró los ojos de ese mendigo. Y entonces pude saber que fue ese mendigo, o sea, a través de sus ojos yo vi la mirada de Jesús. Fue una mirada profundamente llena de amor, la que cambió mi vida por completo. Fue el Señor el que me miró a través de ese mendigo, y a partir de ahí ya todo cambió. Fue una sed de Dios inmensa, fue una necesidad de vivir cerca de Él, y esa fue mi conversión a través de uno de sus preferidos, a través de los pobres. Me gustaría conocer, a través de tu conversión, cómo fue cambiando también tu entorno, o cómo fue recibiendo tu entorno esos regalos que el Señor a ti te estaba dando. Bueno, mi marido, que tenía una fe mucho más arraigada que la mía, porque él se había educado en un colegio
de la obra, y allí pues tenían una formación buenísima, pues sí que fue experimentando, o sea, sí que fue viviendo el cambio que fue experimentando en mí. Y bueno, y mis hijos pues a ver, el cambio no es que lo notara, o sea, simplemente la fe se arraigó de una manera en mi espíritu, que eso ya se proyecta en todo mi ser, y los más cercanos a mí son mis hijos. Entonces, evidentemente están pues recogiendo todo ese amor que siente su madre, ¿no? Entonces hay una iglesia doméstica en casa pues muy buena. Ellos van recibiendo mucha fe a través de sus padres, y han vivido ya de mi mano, acompañados, pues me han acompañado a pues esto que os comentaba, el reparto de alimentos a los pobres. Pues si estaban de vacaciones en Navidades o en verano y tocaba eso, ellos se venían conmigo y como uno más a repartir, y aprendían y valoraban lo que tenían, y que hay otra gente pues que no tiene la suerte de vivir pues abriendo la nevera, encontrándose una nevera llena, ¿no? Entonces pues son muy sensibles ya a los pobres. Vivieron la historia de Alex muchísimo, desde a Valentina, que rezaba por Alex todos los días, y sus hermanos exactamente igual. Hicimos además juntos el Camino de Santiago. Yo había hecho ya 2 caminos de Santiago previamente, uno solo con mi hija la mayor, que necesitaba un poco ese momento de encuentro con su madre, y nos escapamos, y ya el siguiente año ya lo hicimos todos. Íbamos mis 4 hijos, otro amiguito más que nos llamábamos, Santi, que era como dejaban de ser hermanos y se convertían en una pandilla, y todo era alegría, y yo, y éramos un equipo, los 6, a hacer el Camino de Santiago. Y cuando apareció Alex en mi vida fue muy bonito, porque entonces ese Camino de Santiago, que al principio lo hacíamos haciendo oración, pero era una oración más genérica, se personalizó, y todo era por él. Y entonces mis hijos hacían todo el camino por Alex, y daban cada paso por salvar a un niño, por poner todo su esfuerzo, todo su sudor, todo su dolor, toda su oración, para que este niño, que en vez de estar andando por el monte como ellos, estaba en un hospital luchando por vivir. Y entonces fue precioso, ¿no? Hicimos unas camisetas, porque queríamos recoger la oración de otros peregrinos, y llevábamos un dibujo que hizo Valentina y Violeta, mi hija pequeña, y ellos las coloreaban todos, y nos hicimos una camiseta como un uniforme para todos, con un dibujo de Alex delante, pues una imagen de la cruz, y detrás un grande reza por Alex. Y entonces los peregrinos nos veían con nuestras mochilas, y aquí debajo de la mochila se veía bien claro, reza por Alex, y nos preguntaban, ¿quién es Alex? Entonces íbamos recogiendo oración de otros peregrinos, y había gente que se conmovía de ver a niños tan pequeños, porque mi hija tenía 6 años, la pequeña, cuando empezó a hacer el camino. La otra tenía 7, el otro eran todos muy seguidos, o sea, el mayor tendría 11 años, eran todos muy, muy pequeños, y andaban muchas horas, andábamos 6 horas, 7 horas, todo esto se hizo ese año ya por Alex, pero al año siguiente aparecieron otros niños, y entonces ya hacíamos el camino por otros tantos, por Casper, que bueno, se nos fue al cielo haciendo el camino, bueno, y por Lucecita, que ahora os contaré, que ha sido otro regalo de la Virgen, bueno, por otros niños, ¿no?, que la Virgen me iba poniendo, y ya eran muchos los que llevábamos en nuestra mochila con fotos, y andábamos por todos ellos. Vino otro segundo viaje, otro tercer viaje, dejamos ya de andar por Galicia, ya habíamos llegado 3 veces a Santiago, y quisimos empezar desde Francia, y íbamos andando cada año un tramo. Estamos ya por Santander, y hemos encontrado muchísimos regalos en ese camino. Nos hemos sentido muy acompañados por el Ángel de la Guarda. Yo he ido con un abandono absoluto, iba yo sola, con todos niños, pero me sentía tan acompañada. Gente me decía, ¿pero no tienes miedo de ir tú sola? Y yo decía, ¿miedo? ¿Tú sabes lo acompañada que me siento yo en el camino? Voy con el Señor, voy con la Virgen, y el Ángel de la Guarda abriéndonos camino, facilitándonoslo todo, de una manera increíble.
es que ya me daba hasta la risa. No paraba de darle gracias. Es que el ángel de la guarda es maravilloso. Hay que acordarse mucho de él. Pero además de todos estos peregrinajes que nos has ido contando en el Camino de Santiago, también me gustaría que contaras el peregrinaje que tuviste en Lourdes, que fue muy especial también para ti. Antes de entrar en Lourdes, quiero decir que en Medjugorje, que la Virgen me llevó el año pasado, entendí que me había llevado allí para encontrarme con Antonio y con Sonsoles, que en ese momento estaban embarazadas de un bebé. Bueno, la Virgen puso en mi corazón, en ese ascenso al Podobro, rezando el rosario, que rezase por una chica que iba en el autobús y con la que solo había intercambiado 2 palabras, y puso en mi corazón que rezase por ella, porque estaba embarazada y no sabía nada más. Y al bajar, cuando me encontré con ella, le dije, he rezado por tu bebé. Y me dijo, uff, pues qué bien, porque lo necesita mucho. Mi niña no viene bien. Mi niña tiene síndrome de Edwards y no tiene esperanza de vida. Los médicos me han dicho que no va a vivir y que va a morir nada más nacer si es que llega el embarazo a término. Bueno, pues de la misma manera que me uní a Mónica con una fuerza enorme, pues me uní a Sonsoles y Antonio de la misma manera, y a partir de ahí ya pues lo mismo. No nos hemos separado, hemos tenido un camino muy bonito juntos, de caminar, de ir donde la Virgen nos ha ido llevando. Luz nació, hoy son los rosarios luminosos, que son los rosarios que rezamos con más ilusión. Hoy es jueves, por lo tanto para mí también es un día especial, y para Sonsoles, porque son los misterios luminosos que son los que más nos unen a Lucecita, que es una luz en el mundo que ha llegado, es una niña que es la niña de Jesús. Jesús le puso su nombre, Luz. Así lo sintieron sus padres en misa, a través de una canción de Osvaldo Yarce, con la canción Enciende una luz, y por separado ellos sintieron que se llamaba Luz. Bueno, Luz ha sido un regalo enorme en mi vida, del que estoy enormemente agradecida a la Virgen. Y bueno, y ya Lourdes. Pues Lourdes, la Virgen me ha llevado a Lourdes. He de decir que soy la menos apropiada para hablar de la hospitalidad, porque me da hasta reparo, porque he conocido la hospitalidad hace un mes escasamente, y me he llevado unos regalos enormes, sobre todo con las compañeras que he conocido, que llevan 20, 30 años, compañeros, camilleros. Damaso, que estuvo a mi lado en todo momento, que es quien me acompañó, y Nuria, otra persona muy especial que también la Virgen puso a mi lado porque era mi compañera de habitación, y fue una frescura la que pudimos tener a la hora de hablar de la Virgen, porque ella también es conversa, y eso fue un regalo, porque lo que más nos gusta es hablar de todo el amor que llevamos dentro, porque al final la lengua habla de lo que el corazón lleva dentro. Y bueno, Lourdes, yo he de decir que en Lourdes he estado 4 veces con mis hijos, pero digo yo de paseo. Bueno, de paseo, maravilloso, claro, rezando la gruta, que es un regalo enorme, porque te pone muy en presencia de la Virgen, ver el momento, el sitio exacto donde se apareció, y solo estar allí de rodillas, pues sientes la presencia de Santa Bernadette y de cómo debió ser pues todas esas veces que se encontró. Y bueno, pero claro, no es lo mismo ir a Lourdes pues en peregrinación o de paseo, solo buscando tu encuentro con la Virgen, que ir a Lourdes acompañando a enfermos. Ir a Lourdes acompañando a enfermos es muchísimo más. Todo. Porque en cada enfermo ves el resplandor de Jesús. Te enseñan ellos, o sea, tú llegas allí un poco con mucho respeto, porque claro, no sabes cómo vas a encontrarte a la hora de hablar con ellos, y lo que quieres es llevarles pues tu consuelo, tu alegría, tu amor a Dios, ¿no? Pero bueno, necesitas evidentemente la oración, que el Espíritu Santo hable por ti, ¿no? Y luego la fortaleza que implica pues todo ese peregrinar, que son muchas horas y mucho ofrecimiento y mucho
pues eso, que se necesita la fortaleza que también te dé la Virgen para llevar tanta alegría durante tantas horas y esos días. ¿Qué pasa? Que al final te encuentras que no eres tú la que estás allí dando ningún regalo. Es que todos los regalos los estás recibiendo tú por parte de la Virgen, porque hay una alegría brutal, brutal, en todos los equipos, en toda la gente, en camilleros, hospitalarios y demás, en todos los enfermos que llevan, muchos de ellos un año entero esperando que lleguen esos días para volver a Lourdes, y allí solo se respira alegría y paz. Pero es tal la alegría y tal la paz que te das cuenta que no es de este mundo, que es del cielo. O sea, la Virgen va elevando y va inflamando corazones. Y es en todos, y entonces es maravilloso lo que vives allí. Y luego en el enfermo aprendes, aparte de la alegría que da el servicio, que es, de verdad, cuando la gente experimenta la alegría que es darse a los demás, es que no hay alegría mayor. Yo no encuentro alegría mayor en este mundo que el darme con mis hijos, darme con mi marido, darme con los enfermos, darme con los pobres, darse. Entonces, es un regalo muy grande poder cuidarles y poder tratarles con ese amor, ¿no? que implica pues, el estar ahí ayudándoles pues, a cambiarse, a asearse, a que sus habitaciones estén en condiciones, a limpiar, bueno, todo, ¿no? Y entonces, en todo ese servicio, resulta que tú encuentras una alegría enorme, pero es una enseñanza la que te dan los enfermos grandísima, porque ellos que viven así de la mano de Jesús, agarrando su cruz junto a Jesús, te están enseñando que este es el gran aprendizaje de Lourdes. Cómo llevar la cruz con el agradecimiento al hermano. No paran de darte las gracias por ayudarles. Cómo llevar la cruz con esa alegría, que es que están en sillas de ruedas, o son enfermos crónicos, o son terminales, y están proyectándote alegría. O sea, alegría en la cruz por el agradecimiento al hermano, alegría en la cruz por la alegría que es vivirla de la mano de Jesús. Y luego la alegría de vivir la cruz de la mano de Dios, o sea, desde la oración, desde el ofrecimiento, desde el encuentro con Dios. Entonces, al final, a todos nos va a llegar la cruz en este mundo. Tenemos un tiempo corto porque es la vida que Dios nos da, no sabemos el tiempo que vaya a durar, y está en nuestras manos vivirla bien o pasar de una manera desapercibida a ojos de Dios. Entonces yo creo que Lourdes es un gran aprendizaje, porque nos va a enseñar de cara al momento que nos lleve la cruz, a través de los enfermos, cómo vivirlo cuando a nosotros nos llegue la enfermedad, pues con esa alegría, ¿no? y esa fortaleza de mirar al Señor, ¿no? Y luego, bueno, he tenido momentos muy especiales, ya regalos personales que me ha hecho la Virgen en una misa en la gruta, que a través de una canción, Alma Misionera, me empujaba a seguir en el camino del ofrecimiento y del servicio. Me traspasó el corazón las frases de llévame a la entrega y llévame a servir. Bueno, ahora no me acuerdo bien de las palabras. Condúceme a la entrega y llévame a servir. Cuando se cantó esa canción fue como si se me clavara en el corazón y sintiese que la Virgen me empujaba a seguir sirviendo. Y luego también yo soy catequista desde hace 8 años y tuve la gracia de la Virgen de vivir 2 momentos muy bonitos con los enfermos, con Izaskun, una niña muy especial que enamora. Dentro de la basílica le dije, Izaskun, vámonos a la basílica, que la vamos a visitar las 2 juntas. Y entonces, alrededor del altar están contemplados los misterios dolorosos, los gloriosos, los gozosos. Entonces le fui explicando misterio a misterio, mira, Izaskun,
este es el momento de la Anunciación, y este es el momento de la crucifixión de Jesús, y este es el momento de la coronación de la Virgen María. Entonces fuimos paso a paso enseñándole toda la basílica, y entonces ella entendió el significado del rosario y dijo: esto es lo que rezáis en el autobús cuando venimos. Entonces le iba diciendo a la gente, que para mí fue maravilloso, porque le iba diciendo a la gente: he visto cosas maravillosas, he visto cosas preciosas. Yo creo que sintió el amor de Dios ahí dentro. O sea, creo que el Señor y la Virgen María le hizo entender pues todo lo que supuso el paso de Jesús y el amor de la Virgen, ¿no?, por el mundo. Y ella lo entendió y se lo llevó al corazón. O sea, es que la Virgen le llevó al entendimiento. Y además, justo antes de salir de la basílica, entramos en la capilla que hay pegada a la puerta a la derecha. Está la imagen de la Virgen María, enorme, y rodeada de velas encendidas por todos los peregrinos. Y de verdad que fue un momento tan bonito, porque fue como si la Virgen nos abrazara a las dos. Un momento de plena alegría, maravilloso, que sentimos las dos. Y luego hubo otro momento que fue en la adoración al Santísimo. Se hace una procesión con el Santísimo y luego se entra en la iglesia y el sacerdote bendice a todos los enfermos. Había una chica con síndrome de Down, para comértela, que tenía pues como unos, no sé, cerca de 50 años, calculo, y ella al acabar se puso a llorar. Era un llanto que le salía profundo desde el corazón. Y la enfermera que yo llevaba, la enferma que yo llevaba, me dijo: fíjate esta chica, dice, creo que está llorando porque tiene hambre. Entonces me acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Y me dice: que quiero ver a la Virgen. Llorando, a todo llorar, a lágrima viva, que quiero ver a Jesús. Y insistía: que quiero ver a la Virgen, que quiero ver a Jesús. A mí me conmovió y no sabía qué hacer. Le dije, bueno, me puse a buscar en mi bolso y encontré una imagen de la Virgen de Medjugorje. Y le dije: mira, ¿te puedo dar esta Virgen, que es la imagen de la Virgen de Medjugorje? Que es lo único que te puedo dar. Y entonces lloraba con más fuerza y me pedía otra imagen más para otra compañera suya también enferma. Me dio muchísima pena, porque siempre llevo el bolso lleno de imágenes, pero como estábamos en Lourdes me quedé solo con la imagen de la Virgen de Medjugorje y no tenía más. Y ella lloraba y lloraba y no paraba de decir: quiero ver a la Virgen, quiero ver a la Virgen. Bueno, ahí se quedó, con esa imagen, besándola, y no paró de besarla en todo el recorrido de vuelta hasta el hospital. Yo a la hospitalaria que la acompañaba le dije: llévala a la basílica, llévale a esa capilla donde está la Virgen, que se saca en procesión, en la procesión de las antorchas, llévala, porque se va a encontrar con la Virgen y le va a encantar. Y así fue. Y eso fue mi paso por Lourdes, momento de evangelización, de encuentro con Jesús a través de los enfermos y de encuentro con la Virgen. Yo animo muchísimo a la gente a ir de hospitalaria, de ir de camillero, porque es un regalo enorme. Muchas gracias, Natalia, por tu entrevista. Nos ha gustado mucho conocer tu historia. Gracias a Dios, gracias a la Virgen, que es la que me ha traído aquí. Y a vosotros, amigos de Mater Mundi, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Os animamos a que nos sigáis en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y por supuesto, si queréis ayudarnos económicamente para que esto siga funcionando y para poder seguir viendo testimonios tan interesantes que cambian vidas como el que acabáis de ver ahora mismo, os animamos a que, aparte de rezar por Mater Mundi, hagáis vuestra pequeña aportación. Es muy sencillo y ayudaréis a que el mensaje del Señor siga llegando a cuantos más rincones mejor. Gracias de corazón y nos vemos en el próximo programa.